Tras el abandono de la ciudad por el conde Ramón Berenguer III, ante la imposibilidad de frenar el avance del imperio almorávide, Valencia pasa de nuevo a la práctica del culto musulmán. Varias décadas más tarde, se originaría en Marruecos el imperio almohade, que se haría con el control de la península ibérica a partir del año 1145, aunque su entrada en Valencia se vio frenada por Ibn Mardanís, monarca de Valencia y Murcia, hasta el año 1171, momento en el que finalmente la ciudad cayó en manos de los norteafricanos. Lorca, Baza, Elche, Almería y Alcira se rebelaron contra Ibn Mardanís y se entregaron a los almohades. La llegada de un nuevo ejército almohade el 8 de junio, esta vez al mando del mismísimo califa, desbarató los intentos de Ibn Mardanís y su hermano, el señor de Valencia, de recuperar Alcira. Ese mismo 1171, Abu Yaqub Yusuf regresó a Al-Ándalus, donde permaneció hasta 1176. Durante su estancia, emprendió varias campañas de escaso éxito, mientras uno de sus hermanos continuaba el acoso a Ibn Mardanís. Este, abandonado de todos, accedió a someterse al califa, pero murió antes de poder hacerlo en marzo de 1172. Sus familiares, que en el último momento se habían alzado contra él, se reconciliaron con los almohades y recuperaron parte de sus señoríos, Valencia, Denia, Játiva o Alcira. Abu Yaqub Yusuf, sin embargo, asentó a parte de sus tropas, tanto bereberes como árabes, en la región. El avance de los reinos cristianos en la península ibérica fue un proceso lento, discontinuo y complejo, en el que se alternaron periodos de expansión con otros de estabilización de fronteras y en el que muchas veces los diferentes reinos o núcleos cristianos siguieron también ritmos de expansión distintos, a la vez que se remodelaban internamente con uniones, divisiones y reagrupaciones territoriales de signo dinástico. También cambiaba internamente la forma y fuerza del poder musulmán peninsular al que se enfrentaban, experimentando diversas fases de poder centralizado y periodos de disgregación. La expansión conquistadora estuvo salpicada de continuos conflictos y cambiantes pactos entre reinos cristianos, negociaciones y acuerdos con poderes regionales musulmanes y, puntualmente, alianzas cristianas más amplias, como la que se dio en la batalla de Simancas en 939, que aseguró el control cristiano del Valle del Duero y del Tormes, o la más sonada por su importancia y de más amplios vuelos, como fue la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que supuso el principio del fin de la presencia almohade en la península ibérica. El comienzo del fin para el imperio musulmán llegó en 1212. Los reinos cristianos de Castilla, Aragón y Navarra habían solicitado una bula papal en la que se perdonaban los pecados a todos los fieles que combatieran en esta nueva cruzada contra los musulmanes. Los cristianos lograron reunir un ejército de unos 12.000 hombres, con el que ganaron la batalla
a pesar de que, según narran los historiadores, el ejército musulmán era muy superior. Esta derrota desintegró el núcleo de autoridad almohade, dejando a los líderes de las ciudades como gobernadores taifa, con ejércitos reducidos y divididos y con pactos de vasallaje a los reyes de Castilla o Aragón. Tras la conquista de Mallorca, Jaime I y sus tropas pusieron sitio a las primeras ciudades valencianas. El Llibre dels Fets narra cómo en 1232 se encontraba Jaime I en Alcañiz con Blasco de Alagón y el maestre del hospital, y estos le convencieron de las bondades de conquistar la tierra valenciana. Durante 1237, Jaime I de Aragón desarrolló una acción propagandística por tierras catalanas y aragonesas, decidiendo trasladarse al final de dicho año al conocido como Puig de la Cebolla, luego de Santa María, un pueblecito fundado por el Cid junto a un antiguo castillo musulmán en una pequeña montaña desde la que se controlaba perfectamente el entorno de Valencia, convocando a los caballeros para que en Pascua, el 4 de abril de 1238, estuviesen todos allí. Según algunas fuentes, parece que no consiguió su objetivo, llegando el caso que los nobles catalanes le habían propuesto abandonar Burriana y posteriormente los aragoneses que abandonase el Puig y aplazase la lucha contra Valencia. La documentación y la crónica nos dan una idea de cómo actuó Jaime I en los meses previos a la conquista. Desde Teruel se desplazó al Puig, pasando por Sagunto, permaneció unos 3 meses, regresando a sus dominios para conseguir más fuerzas. Así, tras su última llegada al Puig, antes de iniciar el sitio, encontró espíritu de abandono y decaimiento. Entonces hizo promesa de no alejarse de las tierras de Valencia hasta haber conquistado la ciudad, capital del reino. Estando en el Puig, recibió Jaime I a un mensajero del rey Zayán para ofrecerle firmar un pacto de paz a cambio de entregarle los castillos que estaban entre el río Turia, Tortosa y Teruel, un palacio en la Zaidia, Valencia extramuros, y 10.000 besantes de renta, a lo que el rey no accedió. Por esas fechas se rindieron las poblaciones de Almenara, Usó, Nules y Castro, y el 7 de abril se entregaron Paterna y Bulla. Al llegar la Pascua, el 4 de abril de 1238, terminó el plazo otorgado por el rey para que sus nobles acudieran al Puig e iniciar el asedio de Valencia, pero tenía poca gente a su alrededor, según la crónica. El maestre del hospital y un comendador del Temple con 30 caballeros, el comendador de Alcañiz y el de Calatrava, nobles como el catalán Guillén de Agulló y los aragoneses Rodrigo de Lizana y don Jiménez Pérez de Tarazona, en total de 120 a 140 caballeros de linaje, unos 150 almogáveres, las tropas de élite aragonesas de las montañas de Aragón, y unos 1000 hombres a pie. Con este pequeño ejército, Jaime I se dispuso a sitiar Valencia. La fecha exacta la transmite un historiador valenciano musulmán que vivió y narró lo sucedido, Ibn al-Abar, que nació en el Grao y fue secretario primero del rey Abu Zeid, penúltimo rey musulmán de Valencia, bautizado como Vicente, y luego de Zayán. El mismo historiador señala que el cerco de Valencia comenzó el día 5 del Ramadán de la Égira 635, jueves que corresponde al 22 de abril de 1238. Al asedio fueron llegando el comendador de Aliaga, el aragonés Lope Jiménez de Luesia, el arzobispo de Narbona y algunos otros caballeros de Aragón y Cataluña que no nombra, citando posteriormente a algunos de Barcelona. La crónica cita a los aragoneses Pedro Fernández de Azagra y Jimeno de Urrea, Pedro Pert de Pina, Fernando de Aones, una caravana de Tortosa, Pedro Cornel, aragonés, y el catalán Ramón Berenguer de Ager.
Tras arduas negociaciones, el 28 de septiembre de 1238, en Ruzafa, se firmó la capitulación. La táctica utilizada fue la misma que había utilizado el Cid siglos antes: ir conquistando las distintas fortalezas, torres o pueblos que rodeaban la ciudad e impedir el suministro de alimentos para que la ciudad fuera debilitándose poco a poco. Estas fortalezas, torres o pequeños castillos formaban parte del sistema defensivo de Valencia, y cuando tropas hostiles se acercaban, la ciudad era avisada rápidamente por señales de humo. Todo esto convenció al rey de la necesidad de ir desmantelando previamente el complejo. La conocida como Batalla del Puig, tradicionalmente se ha entendido que se desarrolló en el entorno de la citada población, si bien algunos la ubican en las cuestas de la Sierra de Irta, cerca de Peñíscola. En un lugar u otro, lo realmente significativo fue la derrota musulmana y sus consecuencias. Se realizara o no en el entorno del Puig, no se pueden ignorar algunas referencias. Burriana, conquistada el 15 de julio de 1233, podría considerarse como la pieza fundamental, pues servía de lugar de apoyo logístico y, por su situación en la plana, un lugar estratégico en la retaguardia. Y el Puig de Santa María fue el lugar elegido para dar el último paso, la cabeza de puente necesaria para sitiar Valencia. Llegaron los cristianos al Puig en 1237 y tras fortificar el viejo castillo moro, el rey dejó una guarnición a cargo de su tío Guillén de Entensa, formada principalmente por almogávares, hospitalarios y templarios, tras cerciorarse de la necesidad de contar con más fuerzas. Por ello, regresó a Aragón para reclutar a las tropas suficientes. Mientras el rey se encontraba en tierras aragonesas, se enteró el rey moro Zayán de la ausencia del monarca y decidió presentar batalla, tratando de evitar el hostigamiento cristiano. Zayán, ayudado de sus parientes de Alcira y Játiva, organizó un ejército que, según las crónicas, llegaba a 600 jinetes y 11.000 peones. Vista la desproporción de fuerzas, los cristianos decidieron salir a campo abierto a dar batalla, derrotando a ese ejército musulmán. Esta derrota causó estragos en la moral de los defensores, que ya no volvieron a enfrentarse abiertamente a los cristianos. Paraos ante los despojos ilustres y nobles que puntas de lanzas y las hojas de los sables desgarraron en jirones. Que Alá riegue los cadáveres que han quedado sobre las laderas de Ainsa, con abundantes aguaceros derramados por pesadas nubes. Su pundonor les valió su perdición aquel jueves, al mismo tiempo que sus cargas repetidas sobre el campo de batalla, donde se apretaban los combatientes. Digamos adiós a este bajo mundo ahora, que ya no reluce allí el rostro de Sulaimán Musa Salim. Estando Jaime I en Huesca, fue informado de la batalla por Guillem de Sales. Regresó Jaime I al Puig a finales de 1237 o enero de 1238, medio año después de los acontecimientos. Cruzó el rey el Guadalaviar, nombre que recibía el Turia, por la marjal del Grao con las pocas tropas que disponía, acampando con sus tiendas y desplegando sus banderas en unas alquerías que había a mitad de camino entre Valencia y el Grao, según los datos. Bien podría ser donde se ubica actualmente la ciudad de las artes y las ciencias. Allí decidieron esperar que se les fueran sumando más caballeros. Al siguiente día, los almogávares fueron a tomar Ruzafa, capturando a los sarracenos que había. Es en Ruzafa donde el rey instalará el cuartel general, gracias a la situación estratégica del lugar que permitía controlar la salida de tropas sarracenas de la ciudad, pues las puertas más próximas, Boatella y Cherea, estaban bastante distantes entre sí y permitían disponer del tiempo necesario para organizarse. La bandera del rey se colocó en un pequeño montículo donde actualmente se encuentra el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, en la calle General Prim. Si bien algunas fuentes ubican el lugar en las proximidades de la actual estación central del tren. Las negociaciones para la capitulación tuvieron lugar en el Real,
y participaron el rey Enjaume, su esposa Navioland, un traductor y el sobrino de Zayan, Abu el-Hamlek. Las tropas de Jaime I se incrementaban día a día gracias a que se trataba de una cruzada y gentes de toda Europa acudían a Valencia, aragoneses, catalanes, navarros, occitanos, italianos, ingleses, alemanes y hasta húngaros, atraídos por el privilegio de cruzada. Las expectativas de botín incrementaban las fuerzas cristianas. Mientras, los sarracenos al mando del rey Zayan no pudieron recibir la ayuda que venía del sultán de Túnez. La situación se volvía cada vez más complicada para los sitiados. Y llegó el momento de la capitulación. Fueron necesarias 2 reuniones para alcanzar el acuerdo verbal. La noticia fue mal recibida en las filas cristianas, pues interesaba entrar al asalto para poder conseguir botín. Abu el-Hamlek pactó con Jaime I que, como prueba de que su tío aceptaba las condiciones, izarían una bandera del rey aragonés en la torre de Ali Bufat. Cuentan las crónicas que cuando esto sucedió, el rey bajó del caballo y llorando besó la tierra. Y al ver nuestra bandera en lo alto de la torre que hoy es del temple, nuestros ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Descabalgamos del caballo y besamos la tierra, por la gran merced que Dios nos ha concedido. La capitulación se firmó el 29 de septiembre, unas fuentes dicen que en Ruzafa, otras que en La Gualaya, un lugar en el entorno de la actual plaza del ayuntamiento. Lo sucedido lo cuenta el cronista valenciano Ibn al-Abar. Valencia cayó por segunda vez después del sitio a la que la sometió el tirano Yaqmu al-Barsaluni desde el jueves 5 del mes del Ramadán, 21 de abril de 1238, hasta el martes 17 de Safar, 29 de septiembre. Tal día Abu Jumail Zayan salió de la ciudad de la que entonces era rey, delante de sus familiares y altos cargos de la administración y por delante de los jefes de su ejército. Jaime I salió de Ruzafa, donde estaba acampado desde el principio del sitio, y se encontraron las 2 autoridades en La Gualaya. Estipularon que el nuevo rey dejaría el territorio en paz durante 20 días para que en ese tiempo las gentes pudieran trasladarse con sus bienes y efectos. Yo presencié todo aquello y firmé el acta de capitulación por parte de Abu Jumail Zayan. Se dieron casos de asaltos, pero fueron castigados por el rey Jaime con penas de muerte para algunos cristianos. Gran parte de la población se quedó en sus casas, como era costumbre, marchando una minoría, siendo prueba de ello la expulsión de los moriscos llevada a término siglos después y que causó estragos y despoblación en gran parte del Reino de Valencia. El 9 de octubre entró el rey en la ciudad y se celebró la primera misa donde actualmente se encuentra la Catedral de Valencia, existiendo una capilla que lo recuerda. Según los datos sobre la capitulación de la ciudad, tenía el Reino de Valencia una población compuesta por 120.000 musulmanes, 65.000 cristianos y 2.000 judíos. Y gracias a la conquista y los pactos que a ella llevaron, la población valenciana pudo mayoritariamente seguir en sus tierras. Así, según el historiador árabe Hussein Monés de la Universidad del Cairo, estas fueron las palabras que el rey Zayan dijo a Jaime I en la entrega de las llaves de la ciudad. En la ciudad de Valencia conviven musulmanes de aquí, gente noble de mi pueblo, junto a cristianos y judíos. Espero que sepa gobernarlos, para que continúen viviendo en la misma armonía y tranquilidad, y para que trabajen en esta noble tierra conjuntamente.
Aquí, durante mi reinado, salían procesiones de Semana Santa y los cristianos profesaban su religión con toda libertad, ya que nuestro Corán reconoce a tu Dios. Espero que usted conceda el mismo trato a los musulmanes de Valencia. El 9 de octubre, Jaime I entraba a Valencia. Toda la información de la crónica fue recogida por el propio rey en Jaume I en el Llibre dels Fets, el libro de la crónica de todos los hechos acontecidos en la conquista del reino valenciano. Para que los hombres conozcan, cuando ya hayamos pasado de la vida mortal, lo que nosotros hemos hecho, y para dar ejemplo a todos los otros hombres del mundo.